Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro video resumen de goles. En este caso vamos a repasar la fase final del torneo clausura de Paraguay, donde el equipo de Olimpia goleó al equipo de Sol América por 4-2 y el equipo de Guaraní venció a Guaireña Fútbol Club con mucha polémica en el bar. Bienvenido, Enzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Leandro? Un gran saludo para vos y para toda la gente. Exactamente, Leandro. Y ayer el equipo de Sol de América fue eliminado por Olimpia. Arrancó un primer tiempo muy bueno, pero después no pudo sostener la embestida de Olimpia. Fueron llegando gol tras gol y después en los minutos finales llegaron los dos goles del equipo danzarín. Exactamente, Enzo. Y Guaireña perdió con mucha polémica en el bar frente al Aborigen, ¿no? Sí, por el gol de Lucas González, que le terminaron anulando, y Florentín sería el que marque el único tanto para el equipo de Guaraní en la nueva olla azulgrana. Y la verdad, Enzo, que por acá no pasó Papá Noel, pero el que sí tuvo regalos de Richard Ortiz fue Casal, el jugador de Sol América, en el triunfo de Olimpia 4-2 frente a Sol de América. La gran final, Enzo, será para el 30 de diciembre, será para el miércoles, la final más añeja entre Olimpia y el equipo de Guaraní. Enzo, el horario 19:30 horas en Defensor del Chaco. Vamos con los goles. Muy bien, Enzo, y ahora vamos a ver la goleada de Olimpia en el Defensor del Chaco frente al equipo de Sol América por 4-2. Y ahora su rival será el equipo del Aborigen, que eliminó a Guaireña por 1-0. Y aquí iba a llegar el primero del partido. A los 53 minutos de la segunda mitad aparecía Tito Torres, que metía ese bombazo. Se tardó mucho el lejano para convertir. Asistía Roque Santa Cruz. Aquí podemos ver la repetición. Alejandro Silva le da Roque y que le pasa a Tito Torres. Mete el faro por arriba. Exactamente, y aquí balón que gana Roque Santa Cruz, le da Recalde para Diego Torres, que corre, se va metiendo en el área, devuelve para Recalde, de frena y gol del equipo de Olimpia. En un pestañeo el conjunto de Cano conseguía 2 goles. El gol llegó a los 54 minutos, se quejaba otra vez el arquero de Sol de América. Aquí vemos la repetición. Enzo llegó con lo justo para definir por bajo Pollo Recalde, y aquí llega el centro de Alejandro Silva y gol de Richard Ortiz de cabeza. ¡Qué golazo del jugador de Olimpia! Vemos el festejo con sus compañeros. Vemos también el festeja con los suplentes que estaban en la banca de Olimpia. Exactamente, eso. Y podemos ver al jugador de Sol de América que se estaba quejando solo. Ahí vemos la repetición del gol de Richard Ortiz. Aquí un pochazo de Alejandro Silva. Gana Pollo Recalde, de primera para Néstor Camacho. Por atrás y está subiendo Diego Torres. Camacho para, mira, mete el centro y gol de Torres. Estamos hablando de Diego Torres, no de Tito Torres. El gol llegó a los 81 minutos. Sol de América estaba siendo goleado y a la vez estaba siendo eliminado de la clausura de Paraguay, Enzo. Qué lindo vemos el pase del jugador del equipo de Olimpia para Camacho, y con buena vista se lo ve al jugador de Diego Torres. Y acá regalo de Navidad del jugador Richard Ortiz, y se le regala para el jugador Casal. Vemos un festejo del jugador, pero no festejaba porque el equipo de Sol de América iba a ser eliminado. Vemos la repetición del gol y acá iba a llegar el segundo para el equipo de Sol de América. El cabezazo de Iván Villalba, gracias a la asistencia de Casal. Centro, mete Casal. Exactamente, asistencia y gol para Casal. Tremendo golazo que hacía Iván Villalba. Y así, Enzo, finalizó todo. Triunfo de Olimpia 4-2 frente al equipo de Sol de América, que ahora lo deja eliminado. Y ahora nos pasamos del Defensor del Chaco a la nueva olla azulgrana para ver el triunfo de Guaraní frente a Guaireña. Y aquí, Enzo, vemos esta jugada, balón que recibe
recibe Mendoza, mete el disparo, hay un desvío y con la mano izquierda retiene el balón serbio. Y acá el disparo de el jugador Cecilio Domínguez, pero Nacho Don le tapa el balón. Y aquí, centro de Villalba, aparece el jugador Lucas González que mete el 1-0 para el equipo de Golguiña. Todos los jugadores suplentes y hasta el técnico festejaban el gol para el equipo villarrequino, pero no contaban lo que sucedía en el VAR porque estaban chequeando por posible posición adelantada. Yo opino que estaba bien habilitada el jugador Lucas González, pero el que estaba en posición adelantada era su compañero. Que estaba en el medio, un pie adelantado el jugador del medio y estaba bien habilitado Enzo Lucas González. Y acá iba a llegar el único tanto, el zapatazo del jugador Florentín y el gol para el equipo del aborigen. Florentín conseguía 8 goles con Guaraní. Claro que sí, Enzo, el gol llegó a los 71 minutos. Festejaban todos los del aborigen. Hermoso el disparo de Florentín, que en este caso el gol sí lo haría. Vemos la repetición, asistencia, el pájaro Benítez. Exactamente, Leandro. Y así finalizó Enzo y ahora Guaraní va a enfrentarse al equipo de Olimpia en la final, en el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Y así finalizó todo en la nueva olla azulgrana. Guaraní eliminó a Guairiña Fútbol Club con el gol de Florentín, Enzo. Exactamente, Leandro. Y el miércoles 30 de diciembre tendrá que enfrentarse a Olimpia en el clásico más añejo